verso 9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos delante de ti, para ofrecer sacrificio de labio, de alabanza. Y ahora, Señor, nos sentamos a la mesa como siempre y decimos: danos hoy nuestro pan cotidiano, que el poder de tu Espíritu Santo sea operando en esta noche en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, estamos en tu casa de oración donde tú dijiste: los recrearé en mi casa de oración. Así sea, Señor. Seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y en nuestro entendimiento para comprender tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros venimos viendo algo muy importante respecto a lo que es la fe. Y nos dijimos qué tan poderosa es la fe, que ha hecho que hombres soporten ser apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabra. Para el mundo no era digno de ello, errante por los desiertos, por los montes, por las cavernas de la tierra. Y dijimos, qué tan fuerte, qué es lo que había dentro de sus corazones, que a pesar de las persecuciones, a pesar de ser traspasados, aserrados, ellos no se volvieron atrás de lo que ellos creían. Entonces dijimos que lo que había dentro de sus corazones era algo poderoso de 2 letras que se llama fe. Una fe poderosísima metida dentro del corazón que llevó a los hombres a creerle a Dios todo lo que Él decía, y como le creían a Dios todo lo que Él decía, entonces eran capaces de dar su vida por el Señor. Capaces de dar su vida por el servicio a Dios, y a pesar que lo quieran hacer, que ellos retrocedan de la fe y que se vuelvan atrás y que renuncien a lo que ellos tenían dentro de ellos. Era tan poderoso lo que había dentro de ellos que no lo pudieron hacer retroceder. Es como cuando Esteban fue apedreado, lo pusieron en el medio y todos agarraron una piedra para apedrearlo, porque Esteban le decía: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces todos estaban enojados, agarraron piedra y lo apedrearon. Y cuando estaban apedreándolo, dijo Esteban: yo veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Veo el cielo abierto. Y lo mataron. Entonces nosotros dijimos que muchos fueron recibidos en gloria. Murieron como héroes de la fe. Murieron como personas que en el momento de la prueba de su propia vida no se volvieron atrás. Y de ahí fuimos a Abraham, cómo es que Dios le pidió lo que él más amaba, a su hijo, que se le ofrezca en sacrificio. Y cómo es que eso que había dentro de su corazón, una fe que le creía a Dios
todo lo que él decía, él estaba decidido a matarlo porque él creía más allá de lo que se ve. Creía que si él lo mataba, Dios era poderoso para resucitarlo. Entonces, esa fe poderosa que operaba dentro del corazón es la fe que operaba justamente en estos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, perseguidos, estos que el mundo decía que no eran dignos, estos hombres de ellos. Y nosotros hemos estado viendo cómo dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, alcanzaron buen testimonio, porque la fe los lleva a manifestar lo que ellos creen. Por eso hablamos nosotros qué tan poderosa es la fe en el Señor que lleva al hombre a un cambio y a una transformación. Y hemos estado hablando de la obediencia a la fe. ¿Cómo que es que esta fe que nosotros hemos recibido es una fe que nos lleva a no solamente a creer, sino a obedecer a Dios? ¿Y cómo es que nos lleva a la obediencia a la fe? Y esta obediencia a la fe nos lleva a cambio, nos lleva a transformaciones, nos lleva, hermano, a cambio de actitud, a cambio de conducta, a cambio, hermano, de forma que antes hacíamos y teníamos en el mundo. Entonces entramos por un carril donde vamos rumbo a una perfección y donde la santificación se va expresando en la medida que nosotros vamos avanzando y la santificación va siendo una operación en nosotros que nos vamos separando de todo lo mundanal, de todo aquello que pertenece al reino de las tinieblas para movernos en el reino de la luz. Entonces nosotros vimos que estos que aunque parecía que fueron muertos, que fueron perseguidos, que anduvieron errantes de acá para allá sin tener dónde vivir, dónde estar, en cueva, en campos, asolados, perseguidos, ¿cómo es que esto que parecería ser como que fracasaron, sin embargo esto alcanzaron una victoria que sus perseguidores no lo lograron? Esto alcanzaron una victoria que aquellos que lo despreciaban no la alcanzaron, no lo lograron. Por eso leímos acá el verso 9 de este Apocalipsis, cuando fue abierto el quinto sello. Entonces dice, yo vi debajo del altar de Dios lo que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí estaban, yo lo vi. Para los demás parecía que eran unos fracasados, fracasaron, lo mataron, lo destriparon, lo aserraron, lo estiraron. Son unos fracasados. Eso que para los hombres eran fracasados, estaban debajo del altar de Dios. Estaban debajo del altar de Dios. Y la Biblia dice, yo vi, eso que parecía que eran indigentes, que no servían para nada, para la sociedad. Yo vi debajo del altar a esas almas, los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que había dentro de ellos, porque la palabra de Dios al producir cambio produce buen testimonio. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, hermanos, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que los hombres no tengan por eso. Entonces, ¿cómo es que los hombres nos pueden llegar a tener a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios? Porque ven lo que han creído un cambio, una diferencia, no son lo mismo que los demás. Los mismos que los demás tienen una forma de vida mundanal, pero esto no. Esto es su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de andar, su forma de conducirse, sus tratos y todo lo que están dando testimonio de lo poderoso que hay dentro de ellos, porque dentro de ellos hay algo muy poderoso que ha producido cambios exteriores. No son los mismos. ¿Cómo van a ser lo mismo si murieron y nacieron de nuevo en una nueva creación?
Son hombres nuevos, mujeres nuevas, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados según Dios para manifestar la vida de Dios, la vida de Cristo. Por eso el apóstol dice que los hombres nos tengan por eso, como hombres y mujeres de Dios, que no somos iguales a ellos, que son diferentes, a causa de lo poderoso que está dentro del corazón de ustedes, que los lleva a cambiar de idea, de pensamiento. Los pensamientos ya no son lo mismo, las ideas ya no son las mismas, las intenciones ya no son las mismas, a causa de la fe poderosa que está dentro de su corazón y la palabra que ellos dan testimonio de la verdad, con su vida, con sus hechos, con su manera de ser, dan testimonio de la verdad que poseen dentro de su corazón. Por eso dijimos, ¿qué había dentro de estos hombres? Y lo persiguieron, lo apedrearon, lo aserraron. ¿Y cómo es que no se volvieron atrás? No es que alguien habló mal de ellos, me voy, entonces dejo todo y me vuelvo para atrás. No, acá se trataba de vida o muerte. Y la elección que ellos tenían que hacer, ¿qué era lo que había metido dentro de ellos? Porque donde hay una genuina fe, donde hay una verdadera fe, esa fe lo sostiene, lo mantiene. Pero donde hay una falsa fe, entonces no lo puede mantener. Porque la fe, lo poderoso que operaba dentro del corazón de ellos. La fe en Dios y la palabra de Dios habitando dentro de ellos y la palabra de Dios expresándose a través de ellos a los ojos de los hombres. Así que era la palabra de Dios andando, caminando y hablando. Y cuando ellos hablaban de las cosas que eran y que son de arriba. Y cuando ellos trataban a alguien, lo trataban como si ángeles estuvieran tratando a las personas. Por eso los hacía diferentes. Nosotros leímos acá cuando abrió el quinto sello, dice, yo vi bajo el altar, nunca me imaginé que aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios, perseguidos por la palabra de Dios, exterminados por la palabra de Dios, estén debajo del altar. Estén las almas debajo del altar. Nunca me imaginé que estén ahí. Lo que menos pensé, almas debajo del altar. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Estos son los que dieron testimonio de la verdad con su vida y portaron en su vida la palabra de Dios hasta el final. Hasta el final llevaron de sus vidas la palabra de Dios, portando el testimonio de Dios. El testimonio. Por eso Jesús, cuando estuvo con Pilato y Pilato le decía, ¿eres tú rey? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Eres tú rey? Y él le dijo, yo para esto he venido. No le estaba diciendo vine para ser rey. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué había dentro de él? La verdad. ¿Y de qué estaba dando testimonio? De la verdad. Estaba dando testimonio de Dios. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Cuando abrió el quinto sello, yo vi, nunca me imaginé cómo debajo del altar va a haber almas. Debajo del altar. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que llevaron la palabra de Dios hasta el final de su vida y no se volvieron atrás, aún a punta de espada, diríamos en este tiempo a punta de pistola, no se volvieron para atrás y dieron su vida testificando del Evangelio. Es decir, al dar su vida es lo que Jesús exigió de sus discípulos. Jesús cuando dijo, el que ama madre, padre más que a mí no es digno de mí, también dijo, y aún su propia vida. Quiere decir que para ser discípulo tiene que entregar su vida.
Esto le entregaron físicamente su vida a los hombres, pero estos otros que seguían al Señor, ellos entregaron su vida humana para servir al Señor, dando su cuerpo como templo para el Espíritu Santo. De tal manera que ya no sean ellos los que vayan operando, sino que sea Cristo en ellos haciendo la obra. Dios en ellos manifestándose al mundo. Dios en ellos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, los hombres lo tienen que tener como lo que son, hombres y mujeres de Dios, que manifiestan la verdad, que muestran a Dios en su vida, en su porte, en su andar, en su vestir, en su hablar, en el trato con los hombres. Dios, ven los hombres a Dios en la vida de ustedes. Por eso dijimos acá, abrió el quinto sello y dice, ¿cómo puede ser? Increíble. Debajo del altar había almas. Había almas ahí, yo la vi y estaban ahí. ¿Cómo puede ser debajo del altar? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Porque no es solamente decir yo tengo la palabra de Dios, sino que el testimonio que da el que la posee. El que posee la palabra de Dios no es solamente que posee, yo tengo la verdad, sino que la verdad tiene que ser expresada en obra. Expresada en actitud, expresada, como dice el apóstol Pablo, que los hombres lo vean y lo tengan como hombres de Dios, mujeres de Dios, administradores, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por eso dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel a Dios, fiel a la palabra del Señor, fiel a la doctrina, fiel al Espíritu de Dios, fiel, entregó su vida, no vive más su vida, ya no es más Él, es Cristo en Él, el Señor en Él. Por eso llegar a ese punto de morir por causa de la palabra de Dios, primeramente con una muerte espiritual de negarnos a nosotros mismos para servir a Dios, pero después llegar al punto en que lo pongan entre la espada y la pared, si no renuncia a Cristo, lo matamos, y usted decida confesar a Jesús y entrar a la muerte para ello, es una victoria, lo liquidamos, lo sacamos de esta tierra, lo matamos sin darse cuenta que esa separación de su cuerpo lleva al que ha creído a la gloria. Por eso cuando leímos el libro de Hebreo parecería ser pobrecito, mirá, lo mataron, pobrecito, mirá, ha muerto a cuchillo, aserrado, pobrecito, entraron en gloria, entraron a la presencia de Dios y acá lo vemos en el Apocalipsis, debajo del altar las almas. En un reposo absoluto, en un descanso absoluto delante de Dios, descansando en Dios. Pero cierto, no eran los que lo mataron, los hombres quitaron el cuerpo de ellos, por acá están vivos delante de Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Dios de vivos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¡Qué honor ser muerto por causa de la palabra del Señor! ¡Qué honor ser perseguido por causa de la palabra de Dios! Ser aserrado por causa de la palabra de Dios. Morir por causa de la palabra de Dios. ¡Qué honor! En una oportunidad, los apóstoles fueron llevados presos y luego los llevaron y los azotaron en la cárcel. Los azotaron y después de ser azotados, ellos fueron sueltos. Y cuando fueron sueltos, volvieron a los hermanos y se pusieron a orar. Para ellos había sido un honor ser azotado por la causa de Cristo. Un honor. Parece una locura, el hombre natural no puede entender cómo que es un honor ser perseguido, cómo que es un honor ser azotado, cómo que es un honor ser crucificado. Alguien dijo, yo no merezco morir como murió el Señor, y lo crucificaron cabeza abajo, así dice la historia de Pedro, porque para él, ¿cómo voy a morir como el Señor? No, cabeza abajo, no puedo ser como él, pero era un honor morir por la causa del Señor.
Cuando abrió el quinto sello vi bajo al altar, yo lo vi, doy testimonio que lo vi. Estaban las almas de los que habían sido muertos, de aquellos que parecían pobrecitos, que andaban de acá para allá, no tenían casa. Nosotros tenemos casa, lugar donde meter la cabeza. No tenían casa, no tenían dónde meter su cabeza. Andaban en necesidades de acá para allá, perseguidos de un lado para el otro. Parecía la del mundo, los despreciados de todo. Bueno, esos despreciados entraron a un lugar donde los príncipes y los reyes de la tierra no pueden entrar. Pero es el rey. Ese no puede entrar acá. Pero y ese mendigo, los ángeles vinieron a buscarlo y se lo llevaron. Y este que se vestía con vestimenta de gala, ahí está sufriendo en el infierno. Cuando abrió el quinto sello yo vi, estaban ahí, hermanos. Yo doy testimonio, dice Juan. Yo lo vi, estaban ahí. Parecería ser como que es una pena que hayan muerto. No, no saben lo glorioso. Estaban delante de Dios, estaban reposando y estaban en el cielo. Mis ojos se maravillaron mirando. Los que murieron por causa de la palabra están acá. Los que perdieron su vida por causa de la palabra están acá. Los que no negaron y siguieron a donde quiera que fuera el Dios vivo y la palabra están acá. Yo los vi, estaban ahí. Como diciendo, no se dan cuenta, no tengan miedo de morir por Cristo, no tengan temor de dar su vida por Cristo. Hay un lugar más excelente que el que nosotros conocemos, un lugar más glorioso que el que nosotros sabemos, un lugar más hermoso que el que nosotros podemos ver, mucho más glorioso. No tengan temor de dar testimonio de la palabra de Dios, de llevar el testimonio de Dios en su vida. No tengan miedo. No tengan vergüenza. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de los ángeles de Dios de él. No tenga vergüenza, no tenga vergüenza. El que parece que pierde su vida, no la pierde, la gana. Nunca va a perder con Dios nunca se pierde, siempre se gana, nunca se pierde. Usted ayuda y da y extiende la mano y Dios siempre lo ayuda y siempre le da y siempre le extiende la mano. Nunca se pierde con Dios. Para los hombres usted es un perdedor, pero para Dios es un hombre de Dios maravilloso y el cielo abierto espera para los que son de Él, los que son de la fe. Por eso estos parecían unos perdedores. Hebreo 11, que hemos estado viendo, parecían unos perdedores. Ahí van los perdedores, mirá, lo van persiguiendo. Fuera, 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 maldito, fuera, fuera. Huían de acá para allá. No sabían dónde estar porque los corrían. Perdedores, para ellos eran perdedores, pero para Dios eran ganadores. No pudo el maligno quitar el testimonio de sus corazones, no pudo quitar la palabra de Dios, no pudo quitar lo que había metido dentro de ellos, una fe gloriosa, una fe que los llevaba a confiar en Dios, a esperar en Dios. Y nosotros vimos cómo es esa fe. Es pues la fe, la certeza, es pues la fe, la seguridad. Convicción, certeza en lo que esperamos, convicción en las cosas que no vemos. Sí, al presente nosotros no vemos, pero sabemos lo que esperamos. Las palabras de Dios son fieles. Dios no es hombre para mentir. Lo que dijo lo va a cumplir y lo va a llevar a cabo. Así que seguimos caminando, no importa. Tiran piedra, dicen, no importa, seguimos caminando. Vamos, hermanos, vamos a llegar hasta el final. Vamos hasta el final. Por eso dice, yo vi, me quedé asombrado. Debajo del altar las almas y estaban en reposo, descansando. Estaban debajo del altar y yo vi, no solamente vi, oí que oraban a Dios, le clamaban a Dios. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que ellos dieron testimonio de la verdad y murieron por la verdad. Y dice, tienen que haber otros que van a venir más adelante, que también van a dar testimonio de la verdad, y ellos también deben de morir por la verdad. Así que esperen ahí tranquilamente, que hay otros que son como ustedes, que le creen a Dios todo lo que Dios dice y van a ser capaces de dar su vida por el Evangelio y por la palabra de Dios. Quédense tranquilos, falta todavía, falta los otros que vengan, que son de fe como ustedes y que van a llegar hasta el final de la carrera. Falta. Por eso Jesús, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 3, verso 31, dijo lo siguiente: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es verdad, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Las palabras de Dios habla, las palabras de Dios habla. Y los que son de Dios hacen como hacemos nosotros, nos alegramos, glorificamos el nombre del Señor. Pero los que no son de Dios dicen, ¿qué va a ser así? ¿Qué va a ser? Porque son incrédulos. Por eso hablamos nosotros del valor de la fe, lo que Dios depositó dentro de nosotros, que es la fe que a nosotros nos lleva a vencer todas las cosas. Una fe que nos lleva a creer lo que Dios dice, una fe que está ligada con la obediencia, una fe que lleva a un cambio de conducta, de forma de ser, de hablar, de vestir, de movernos en el mundo, una fe poderosa metida dentro de nosotros, que nos va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Son los de fe aquellos que cuando venga Cristo estarán de pie delante de Él. Son ellos, los que son hombres y mujeres de fe, estarán de pie en la venida del Señor. Los demás huirán y dirán a las peñas, caed sobre de nosotros y libradnos de la ira de aquel que viene. Pero estos otros que son de fe, son los que estaban esperando la venida del Señor, padeciendo, sufriendo, pero confiando en Dios. La fe metida dentro de ellos y el testimonio de Dios expresado a través de su vida. Por eso Jesús dijo, el que de arriba, no habla palabras humanas, terrenales. No, el que de arriba habla las cosas que son de arriba, del cielo, de Dios. Pero el que de la tierra habla cosas terrenales, cosas humanas. Y el que de arriba, lo que vio y oyó, esto testifica. Por eso dijimos, Juan testificó ante la iglesia, esto es lo que yo vi. Entonces los que son de fe escucharon y dijeron amén. Creyeron, recibieron el testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. La palabra de Dios habla. ¿Y por qué habla la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está metida dentro del corazón. Dios escribió en nuestros corazones su palabra y en nuestra mente, como está escrito, escribiré en sus mentes y en sus corazones mi palabra, escrita dentro de nosotros con una fe gloriosa que nos lleva a creer todo lo que Dios dice y a mirar a lo que dan testimonio de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, pasando por Cristo Jesús, el que vino a dar testimonio de la verdad y trajo la salvación a los hombres, y siguiendo por los primeros creyentes
creyentes que fueron perseguidos, que fueron muertos a filo de espada, pero no retrocedieron y dieron testimonio de la verdad. Y hasta el final, hasta el último libro, y seguimos fuera de la Biblia hasta el presente. Lo que hemos creído, que seguimos marchando en el Evangelio rumbo a la ciudad celestial. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 6, el Señor dijo lo siguiente, en oración, orando al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Eran de Dios? Sí. ¿Y a quién se lo dio? Al Señor. ¿Y qué han hecho ellos? Creyeron lo que el Señor hablaba. Recibieron el testimonio que Pilato no pudo recibir. Pilato recibió la misma información que nosotros. Pilato escuchó las mismas palabras que nosotros. Sin embargo, cuando escuchó, no hizo como nosotros. Nos maravillamos, aceptamos, glorificamos el nombre del Señor. Sino que él dijo, ¿qué es verdad? Como diciendo, ¿quién va a tener la verdad? Y pegó la vuelta y se fue, porque no era de la fe de los escogidos de Dios. Diferente a nosotros, escuchamos y cuando escuchamos se abrieron nuestros oídos y marchamos en pos del Señor como Mateo. Nos levantamos del lugar donde estábamos y seguimos. Hasta el día de hoy estamos siguiendo al Señor. Hasta el día de hoy marchamos. Por eso dijimos, qué tan poderosa es la fe que Dios metió dentro de nosotros, que a pesar de las cosas que hemos pasado en el trayecto de nuestra vida, todavía seguimos marchando en la fila del Señor. Qué tan poderoso es lo que metió dentro de nosotros, que los tropiezos, las caídas, los errores, las fallas, no pudieron romper lo que Dios metió dentro de nosotros, que es la fe. Fe que nos va llevando en un perfeccionamiento para que alcancemos la imagen de Cristo. La imagen de Cristo es una locura para los que no creen, como es una locura que las almas estén debajo del altar. Pero para los que son de fe, las almas debajo del altar es así, allí están. Y los que van a alcanzar la imagen de Cristo lo van a lograr porque así está escrito y nosotros lo creemos. Los que no son de fe no lo creen, pero yo lo creo, usted lo cree, nosotros lo creemos y seguimos avanzando hasta el final. El testimonio nos fue dado. Los que murieron por causa del testimonio están debajo del altar de Dios. Murieron por causa de la palabra de Dios y del testimonio que estaba dentro de ellos. Jesús murió a causa del testimonio que daba de la verdad y dio su vida para salvación de los hombres. Los primeros creyentes murieron, entregaron su vida a causa de la verdad, llevando el testimonio en sus corazones y mostrando a Cristo en su vida. Y nosotros vamos en el tramo final, también lo que hemos creído, mostrando al Señor. Así que, mis amados, no retrocedamos, mantengamos firme la profesión y sigamos adelante rumbo a esta perfección. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos y oramos.